Tema 3 de hardware, hoy vamos con la parte de las fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación en España lo que hacen es convertir 220 voltios que coges de la pared. Nosotros funcionamos con corriente alterna de 220 voltios, eso es lo que le contratamos a cualquier empresa de energía normal y corriente. Pero un ordenador necesita corriente continua y de 12 voltios, de 5 voltios o de 3,3 voltios. Sobre todo de 12 voltios. Lo más común que necesita un ordenador son 12 voltios. Los componentes. Entonces, pues tenemos un problema. Necesitamos convertir esto a esto, esto y esto. Pues eso es lo que hace lo que llamamos la fuente de alimentación. Es un transformador. Convierte electricidad de 220 voltios a 12, 5 y 3,3. Convierte electricidad de alterna en continua. Y lo hace de una forma lo más estable posible y lo más eficiente posible, pues para que el ordenador no consuma más de la cuenta, no se prenda fuego y cosas por el estilo. Una fuente de alimentación normal, os pongo una fotito por aquí, es simplemente un cuadradito. Hoy en día les ha dado por ponerlas negras, perfecto, y hoy en día también gracias a algo les ha dado por ponerlas abajo, porque nunca he entendido lo de poner un componente que pesa y que hace ruido y que tal, ponerlo arriba de la caja, como se ponía en las cajas antiguas. Ahora por lo menos hemos entrado en razón, las fuentes de alimentación se ponen en la parte de abajo de las cajas. Una fuente de alimentación se reconoce por eso, porque es un cuadrado de metal que lleva un ventilador y que lleva toda una serie de cables saliendo de ahí. Vamos a empezar por los cables. Cables que tiene ATX de 20 y 24 pines, de estos hemos visto a punta pala en el taller. Hoy en día se usa solo de 24, pero todavía, si la fuente es suficientemente antigua o suficientemente compatible, los últimos 4 pines los lleva separados para poder metérselos o quitárselos. Esto está más que hablado. Luego está el conector de 12 voltios, el EPS de 12 voltios. Es un conector que empezó siendo de 4 pines, a día de hoy es normalmente de 8. Este se usa principalmente para darle alimentación extra al microprocesador. Aparte de eso, tiene los conectores Molex, que a día de hoy no valen para absolutamente nada, que era para conectar discos duros antiguos. Es relativamente común que los sigan llevando por compatibilidad. Los conectores de alimentación SATA son parecidos a los conectores de datos SATA, pero más anchos. En un disco duro SATA normal y corriente se ponen los dos y punto. Y luego están los conectores de alimentación PCI Express 6+2. Una fuente de alimentación decente a la que le vayas a poner una tarjeta gráfica tiene que llevar este tipo de conectores. Son conectores que sirven para meterle electricidad extra a la tarjeta gráfica. Cada uno de estos conectores le puede meter hasta 150 vatios a una tarjeta gráfica. Entonces, cuando vosotros veis una tarjeta gráfica, cuando hablemos más adelante de las tarjetas gráficas, todas o casi todas necesitan alimentación externa. Cuando una tarjeta gráfica necesita un conector de 8 pines, que son más estándares que los de 6, son más comunes, significa que la tarjeta gráfica no va a consumir más de 150 vatios. Si necesita 2, significa que el tope de consumo lo tiene la gráfica en 300 vatios. La gráfica también recibe electricidad de la placa base, pero muchísima menos. Las gráficas pueden funcionar con la electricidad de la placa base, pero en general prácticamente ninguna gráfica tiene suficiente para eso. Normalmente para tirar de eso tiramos de tarjeta gráfica integrada en procesador y punto. Pero en gráficas discretas normalmente se tira de aquí. Esto a día de hoy todavía es el estándar absoluto. Este estándar está evolucionando en el de 12 o 16 pines. Las tarjetas gráficas de Nvidia a partir de la serie 40, en la serie 40 y en la serie 50, muchas de ellas llevan un conector de alimentación que ahora es de 12 o de 16 pines. Ese conector de alimentación lo que tiene es que puede alimentar hasta 600 vatios solo con ese conector de alimentación. Una tarjeta gráfica puede recibir de aquí más de lo que consume a veces un ordenador entero. 600 vatios es una auténtica barbaridad para que consuma una tarjeta gráfica. A día de hoy la 5090 es la única tarjeta gráfica que necesita que le metan un conector de estos de 600 vatios para poder funcionar a todo su rendimiento. Si estáis metidos en el internet tecnológico hoy en día, habréis visto que esto, desde la 4090, estos cables tienen bastante mala fama. Y estos cables tienen bastante mala fama porque han aparecido bastantes casos de cables quemados.
y una vez quemado el cable, evidentemente le prenden fuego también a la tarjeta gráfica. Cuidado, no es estadísticamente significativo. O sea, esto no es... que nada de lo que yo diga a partir de ahora suene a, por Dios, huid de cualquier tarjeta gráfica que lleve este conector y usad siempre estos conectores. No es tan fácil. Simplemente lo que voy a hablar tiene que ver con los problemas que tiene ahora mismo este estándar. Entonces, el porcentaje de conectores de estos que se prenden fuego es bajísimo, pero que quede claro que es más alto que el de este. Y es lo que voy a explicar ahora. Mirad, este estándar lo ha desarrollado NVIDIA expresamente para la serie 40 y la serie 50. Y viendo gente que sabe más de esto que yo, como por ejemplo Derbauer o en Gamers Nexus, lo que te cuentan es básicamente, este conector se ha diseñado básicamente sin margen. Cuando tú tienes electricidad, tienes que dar lugar a que haya una cierta inestabilidad en esa electricidad. Y el conector lo tiene que soportar sin prenderse fuego, sin romperse y demás. El problema que hay aquí, en test hechos en laboratorio, es simplemente que no acaba de responder bien a eso, porque tiene muy poco margen. Entonces, cuando tú tienes un cable de estos y lo conectas mal, o el cable es defectuoso, o pasa algo que no debería pasar, estos conectores tienen suficiente protección y suficiente margen como para que esto no vaya a hacer que se le prenda fuego al ordenador, a la fuente, al cable o a la gráfica. Estos no. Repito, lo normal es que no pase nada. Nada de lo que estoy diciendo significa, por Dios, huid de estos cables. Pero sí que tengáis en cuenta que, aunque este sea el estándar moderno, si a igual precio y en iguales circunstancias decidís, por ejemplo, compraros una 4070 y tenéis una con este conector y otra con este, que tengáis claro que este no es necesariamente mejor. Pero también tened claro que en ese rango no es un problema. El problema es cuando te acercas al límite. Si tú utilizas este conector para una tarjeta gráfica que se va a comer 300 vatios, en los 300 vatios no tienes ningún problema de no tener margen, porque el margen lo tiene hasta los 600, que admite. No se va a prender fuego en una tarjeta gráfica que le metas 300 vatios. El problema es cuando llegas al límite. Que en el límite, si tú metes por un conector PCI Express de 8 pines, metes 150 vatios, no pasa nada. Pero si metes 600 vatios en uno de 16 pines puede ser peligroso. Eso es un fallo de diseño, ni siquiera es un fallo de fabricación. Es simplemente que nadie sabe por qué, en algún momento lo tendrá que solucionar, pero cuando NVIDIA estandarizó el cable no dejó margen para básicamente nada, para que nada funcionara mal. Cuando todo funciona bien, el cable está perfectamente, no pasa nada, no es un cable roto, no es una cosa que esté mal hecha, pero no tiene margen. No tiene margen de fallo, no tiene margen de sobrebateaje, no tiene. Entonces, lo que pasa es que cuando algo va mal, el cable se rompe. Mientras que aquí, o en general, en la grandísima mayoría de cosas que usamos, cuando algo va mal, no se prende fuego. Acordaos, no tiene mucho que ver, pero el concepto es el mismo. Acordaos de cuando se hablaba del control termal. Si algo va mal, en lugar de prenderme fuego, me undercloqueo. Pues aquí, si algo va mal, el problema es que se prende fuego. ¿Tiene por qué ir algo mal? No, pero si algo va mal, falla. Y el problema, ahora mismo por lo que está la gente cabreada con NVIDIA con esto, no es porque haya documentado a día de hoy un caso. A día de hoy hay documentado un caso de una 5090 que se ha quemado por el cable este. Y ya os digo, Derbauer, que sabe mucho más de esto que yo, ha conseguido la tarjeta, ha conseguido el cable, lo ha probado y toda la excusa de no es que lo ha montado mal, no se aplica. El cable no soportó el sobrebateaje y el cable se prendió fuego. Pero es que de todas maneras, el problema básico de todo esto, porque también
enseguida a la gente le gusta mucho gritar, problema del usuario, el usuario lo ha montado mal, el usuario lo ha montado mal. Vamos a ver, si yo monto mal mi cable de alimentación de 600 vatios, una tarjeta gráfica, lo que tendría que pasar es que, como está montado mal el cable, no cogiera electricidad, o que me diera un mensaje de error, o que se me informara de alguna manera. Lo que debería pasar no es, ¿lo has montado mal? Pues te quemo la tarjeta gráfica de 3.000 euros. No estoy yo muy seguro de que sea una buena idea. Como tantas otras cosas, esto también se saca de madre. Esto también la gente empieza a decir, esto es horrible, esto no sé qué, nunca uses este conector y demás. No se trata de eso. Lo que pasa es eso, que era un conector que ya estaba diseñado sin protecciones suficientes y sin margen suficiente para la electricidad que tenía que llevar. En la 4090 ya había habido problemas. Cuando sale la 5090, que consume todavía más, pues de momento ya ha habido problemas y por desgracia es esperable que por mucho que se fabriquen los cables con mejor calidad, que se fabriquen los conectores con mejor calidad, que se haga de tal manera que sea más difícil que se enchufe mal o cosa por el estilo, por desgracia lo esperable es que esto se siga prendiendo fuego en 50-90. Por supuesto que un porcentaje bajísimo y demás, pero es que simplemente no debería pasar. De todas maneras, ya os digo, estamos en el cambio. Esto a veces pasa cuando se establece un nuevo estándar, esto es lo que pasa cuando eres early adopter, cuando empiezas a utilizar algo cuando no lo ha utilizado nadie todavía, que a veces cuando se establece un nuevo estándar, el estándar es débil o está mal hecho o tiene defectos. Este es el caso. El estándar de momento no está suficientemente bien protegido y seguro que en algún momento Nvidia revisará el estándar y el cable pasará a funcionar bien y con los años se convertirá en el nuevo estándar y se usará este en lugar de este porque además es que las gráficas cada vez consumen más. Ya está, estamos en ese mundo. Y como además las gráficas integradas en procesador cada vez son mejores, las gráficas discretas, si tienes una gráfica discreta que consume poco, normalmente la respuesta va a ser quédate con la integrada en el procesador. Entonces, es normal que esto vaya por aquí, es normal que esto se estandarice, simplemente, pues eso. Dentro de unos años este vídeo se quedará obsoleto porque este estándar, este cable ya será completamente seguro y funcionará perfectamente bien y demás. De esto, como todavía es un estándar nuevo, hay cables adaptadores que lo que hacen es convertir PCI Express de 8 pines en PCI Express de 12 o de 16. Y esos cables los hay que te convierten dos cables de estos en uno de estos, o 3 o 4. La cuenta es muy sencilla. Un cable que de dos de estos te saque uno de estos podrá sacar por aquí hasta 300 vatios, uno que lleve 3 hasta 450 y uno que lleve 4 hasta 600. Entonces pues simplemente pues lo que haga falta. Normalmente las gráficas que vienen con este conector te vienen ya con el adaptador que necesitan. Hay gráficas que te vienen con un adaptador de 2 puertos de estos, 3 o 4. No es ni mejor ni peor. Casi que os diría que si os compráis, por ejemplo, una 5070 Ti que suelen venir con un adaptador de 2 de estos a 1 de estos, 300 por 300 vatios por 2 de estos, esto no se va a quemar de ninguna manera. No tiene esto más complicación. Entonces, una fuente de alimentación tiene que llevar esos cables. Una fuente de alimentación baratísima de las que te regalan con las cajas, es muy común que venga sin nada de esto. Y eso significa que no se le puede conectar una gráfica discreta que necesite alimentación. De todas maneras, yo sinceramente tampoco le metería a una fuente que viene con una caja de 30 euros, no le metería una tarjeta gráfica de 1000 euros. Incluso aunque tuviera los conectores. Sobre todo cuando os estoy hablando de que tenemos el riesgo de que le meta fuego. Entonces, no me salen las cuentas. Bien, todos esos cables, repito, todos estos están también en cualquier fuente decente a día de hoy. Y esos cables pueden estar, hay dos tipos de fuentes, las fuentes modulares y las otras no tienen ni nombres, fuentes normales que llevan los cables normales. En el taller solo hemos visto fuentes normales, fuentes que llevan todos los cables enchufados a la fuente y ya está. Eso es correcto, eso es perfectamente bueno y tal, y no hay ningún problema. Pero hay veces que por comodidad o por estética
la gente que monta un ordenador prefiere que no lleve todos esos cables estorbando por ahí. Ya os digo, comodidad o estética, todos los rollos de no, pero es que estorba el flujo de aire, eso no es verdad. Eso no le quita ni medio grado a nada. Pero entonces, si por comodidad o por estética o porque te da la gana no quieres tener los cables estorbando, te coges una fuente modular, o a veces las llaman semimodulares. Semimodulares normalmente le llaman a fuentes en las que estos dos cables no se los ponen modulares, esos dos cables se los ponen fijos y los demás se los ponen modulares. Salvo que por lo que sea necesitéis una fuente de alimentación que no tengas estos dos cables básicos que se conectan siempre, ¿qué más os da? Que sea modular o semimodular. Si os interesa, pues eso, por comodidad o por estética, que pues los cables de todo esto que no necesites no se los pongas, pues una fuente modular que simplemente lleva unos conectores detrás de la fuente que se enchufan los cables y entonces se enchufan los cables en la fuente modular y se enchufan los cables en la placa. Si tenéis a una fuente modular, es importantísimo que guardéis la caja con todos los cables que no uséis. Porque, por desgracia, las fuentes modulares no tienen ningún tipo de estandarización en los cables modulares. Eso significa que el cable que te viene con la fuente modular solo estás seguro de que te sirve para esa misma fuente modular. Incluso aunque digas, bueno, me sobra este cable, se lo doy a mi amigo que tiene otra fuente, seguro que le vale. Incluso aunque el cable entre físicamente, corres el riesgo de conectarlo, que no tenga los voltajes adecuados y le prenda fuego a la placa base, a la tarjeta gráfica o a lo que sea. No está estandarizado en absoluto. Cada fabricante hace lo que le da la gana. E incluso hay fabricantes que no estandarizan ni dentro de su propia marca. Ni siquiera podéis dar por hecho que podéis intercambiar cables dentro de una misma marca. Hasta donde yo sé, Corsair sí dice que todos sus cables son estándar, que los cables de sus fuentes modulares se pueden usar en cualquiera de sus fuentes modulares. Aún así, mi recomendación es que tiréis, si vais a tirar de fuente modular, siempre guardéis los cables que no estéis usando, porque si más adelante los necesitáis, uséis exactamente los que os venían con la fuente. ¿De acuerdo? Y no tiene más, las fuentes modulares no son mágicas, no hacen nada mejor ni nada por el estilo. Solo eso. Más cosas. Una fuente también puede ser pasiva. Las fuentes de alimentación vienen con un ventilador. A día de hoy los ventiladores de la fuente de alimentación decentes no son demasiado ruidosos y hasta normalmente vienen con control de velocidad. Mientras no se caliente mucho la fuente de alimentación, el ventilador va muy lento o incluso se apaga. Pero puede haber situaciones en las que te hace falta que no haga ningún ruido en absoluto o que no tenga ventilador en absoluto, y entonces hay fuentes pasivas que directamente no llevan ventilador. Normalmente una fuente normal es ATX, se llama igual que se llamaba a las placas, porque es parte del mismo estándar. También hay fuentes SFX que son más pequeñas, y también hay fuentes Flex que son aún más pequeñas. Bueno, y también están las Pico ATX, que son todavía más pequeñas, pero estas son más pequeñas haciendo un poquito de trampa, porque luego necesitan un transformador fuera. Necesitan un ladrillo un ladrillo transformador como el que le meterías a un portátil, por ejemplo. Todo esto, pues, simplemente a partir de que necesites que el ordenador sea más pequeño. Es muy común que las cajas, por ejemplo, para mini ITX, solo soporten fuentes SFX o solo soporten fuentes Flex. Es muy normal. No tiene absolutamente nada de raro. Entonces, ya hemos hablado de a la hora de elegir una fuente de alimentación, necesitamos saber qué conectores lleva, si esos conectores son modulares o no, si es pasiva y qué tamaño tiene. Vale, pero no hemos hablado absolutamente nada de cómo deviene hacer esa transformación de electricidad. Y la respuesta es que es difícil de saber.
Hay un estándar muy popular que es el 80 Plus. El estándar 80 Plus es increíblemente fácil de entender. Significa que la fuente de alimentación te garantiza que al menos tiene un 80% de eficiencia. Eso significa que de todo el vatiaje que saque de la pared, al menos el 80% lo convierte en electricidad para el ordenador. Y eso te lo garantiza en el 20% de carga, en el 50% y en el 100%. Porque una fuente va a tener eficiencias distintas según cómo de carga de trabajo tenga. Y luego hay uno de los estándares 80 Plus, el Titanium, que también nos dice la eficiencia en el 10% de carga. Los demás no nos dicen nada de eso. Cuando compráis una fuente de alimentación, la fuente de alimentación viene con un vatiaje y te dice cuántos vatios puede dar la fuente de alimentación. Es muy común comprar una fuente de alimentación de 450 vatios, de 600 vatios, 750 vatios. Vamos a hacer una para que sean fáciles los cálculos. Vamos a decir una de 1000 vatios, que es muchísimo. Una fuente de alimentación de 1000 vatios solo la pondríamos si queremos alimentar, pues como os estoy diciendo, una 40-90, una 50-90 o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Pero simplemente es que me van a salir los cálculos más fáciles si funciono en múltiplos de 10. Si yo compro una fuente, por ejemplo, una 80 Plus bronce, que suelen estar bastante bien de precio, en eficiencia europea me garantiza un 85, un 88 y un 85. Si yo digo que el 88 está aquí, por ejemplo, y el 85 por aquí, que sé que está demasiado separados, pero es para que me salga el dibujo más o menos legible, lo que te está diciendo es que para que sea certificable por 80 Plus tiene que hacer esto. La fuente tiene que tener al menos un 85% de eficiencia en el 20% de uso, al menos un 88% de eficiencia en el 50% de uso y al menos un 85% en el 100%. Es decir, que en el caso de esta fuente que he dicho de 1000 vatios, al 100%, gastando los 1000 vatios, debería ser capaz de dar al menos 850 vatios a los componentes. ¿Nos entendemos? Y esto se hace así porque las curvas de rendimiento de una fuente de alimentación naturalmente son así. Entonces, las curvas de rendimiento de una fuente de alimentación, lo normal es que hagan una cosa así. Y aquí me he venido demasiado. Sería más bien algo así. Y aquí sé que no estoy haciendo bien el dibujo, porque esto no es el 50% de esto, pero para que sea más legible. Cuando consumen muy poca electricidad, normalmente la eficiencia de las fuentes de alimentación se va a muy mal. Se coloca en torno al 50% con un 2% de carga, según las pruebas que estuvieron haciendo, por ejemplo, en Gamers Nexus. Aquí ahora os pongo la captura. Vamos a empezar a tomar una serie de decisiones al respecto. Primero, las fuentes de alimentación 80 Plus Titanium, que son las que me garantizan por abajo, son muy caras. Vamos a empezar por ahí abajo. ¿Cómo de importante es que cuando tiene, como os he dicho antes, por ejemplo, un 2% de carga, cómo de importante es que una fuente de 1000 vatios en el 2% de carga tenga un 50% de eficiencia? El 2% de 1000 vatios son 20 vatios. ¿No? Una eficiencia del 50% sobre 20 vatios, cuando consumo 20 vatios de la pared, estoy utilizando 10 vatios en el ordenador. Y por tanto, estoy desperdiciando y generando de calor que luego hay que disipar 10 vatios. Dicho como la mitad, suena a una barbaridad. Pero dicho como 10 vatios ya no suena a una barbaridad. Cuando aquí
al 100% estoy teniendo una eficiencia de un 85%, eso significa que se están yendo en calor 150 vatios. Entonces, no es especialmente preocupante que las fuentes de alimentación tengan una eficiencia baja, a un porcentaje bajo de uso, porque la eficiencia es baja, pero el consumo también es muy bajo. Ahora, irnos al límite por arriba sí que suele ser bastante mala idea. Porque lo primero, nos colocamos muy cerca de que la fuente de alimentación no pueda darle suficiente electricidad al ordenador. Y entonces, en el mejor de los casos, se underclockearía, entraría en algo parecido al control termal, y en el peor de los casos, simplemente peta. Simplemente se colgaría, porque no tiene suficiente electricidad para satisfacer picos de vatiaje. Porque todo esto no es estable. Cuando se habla de que un ordenador consume 700 vatios, se habla de que consume 700 vatios de media. Eso no significa que esté consumiendo 700 vatios todo el rato. Va subiendo, bajando, e incluso cuando lo pones al 100% va haciendo picos de tensión. Es perfectamente normal. No tiene nada de raro. Entonces necesitas un poco de margen. Cuando os ponéis a mirar calculadoras de fuentes de alimentación, las calculadoras de fuentes de alimentación te dice cuánta electricidad va a consumir el ordenador y luego te recomiendo una fuente de alimentación con un vatiaje más alto para asegurarte de darte un margen. Tampoco te conviene irte demasiado arriba, gastarte demasiado dinero en una fuente de alimentación y que luego el ordenador esté funcionando en este margen. Es una tontería. Porque además en este margen tiene muy mala eficiencia. Pero sí que deberíais hacer la cuenta para ponerle una fuente a un ordenador que nunca superara, por ejemplo, en torno al 70-80%. Si os importa muchísimo, muchísimo la eficiencia y lo que queréis es optimizar sobre todo el rendimiento por vatio, pues entonces tendréis que procurar que esté más bien por el rango del 50%, que es donde mejor eficiencia tienen. Si el ordenador necesita 500 vatios, pues tendréis que poner una fuente de 1000. Y todas estas cuentas las estoy simplificando, ¿de acuerdo? Tampoco quiero que nos volvamos locos ni nos estamos volviendo ingenieros eléctricos. Sé de sobra que si estoy diciendo una fuente de 1000 vatios no estaría la eficiencia en el 50%, no daría 500 vatios, porque en el 50%, si es 88%, daría 380. O sea, no, perdón, 380 no, 60 menos, daría 440. O sea, no nos volvamos locos con eso, no nos obsesionemos con eso, porque además no se trata de medir al vatio exacto, ¿de acuerdo? Se trata de establecer un rango. Entonces, 80 plus es esto y está muy bien en ello. Ahora, el estándar 80 plus también tiene muchas críticas de que, a ver, al ser el único estándar realmente universal asociado a las fuentes de alimentación, nos hemos acostumbrado a que automáticamente significa calidad, a que una fuente 80 plus es automáticamente buena. No es tan fácil. 80 plus te habla de la eficiencia, no te habla de la calidad de los componentes, no te habla de si tiene protección contra sobretensiones, no te habla de absolutamente nada más. Entonces, si estáis en una situación en la que estáis montando un ordenador de gama alta que va a consumir mucha electricidad, os interesa mirar reviews específicas de fuentes de alimentación, os interesa meteros en fuentes de alimentación de marcas reconocidas, os interesa meteros que alguien haya certificado que esa fuente de alimentación va bien con esa tarjeta gráfica del infierno que le vas a poner a tu ordenador. Y entonces, si nos ponemos en certezas absolutas, 80 plus no te da ninguna certeza a ese respecto. Ahora bien, entre una fuente que tenga 80 plus y una que no tenga 80 plus, yo siempre elegiría una que tenga 80 plus. Porque al ser un estándar de facto y al tener cualquier fuente de alimentación decente tiene 80 plus, cuando el fabricante ni se ha molestado, que es además un proceso bastante sencillo, en certificar su fuente ni como 80 plus, automáticamente me saltan las alarmas de cómo de buena será esa fuente si ni se han molestado en certificarla.
Pero al mismo tiempo tampoco hay que volverse loco, ni hay que decir, oh Dios mío, es todo horrible, es todo tal. No, tampoco hay demasiadas reviews de fuentes de alimentación, ni nos estamos complicando mucho la vida con eso, porque es que en general la grandísima mayoría de las fuentes de alimentación funcionan bien y punto. Y ya está. Es verdad que las hay más eficientes, es verdad que las hay menos eficientes, pero como punto de fallo no son un punto de fallo demasiado común en un ordenador normal y corriente. Entonces tampoco es una cosa que nos tengamos que volver muy locos. Es bastante más común en mi experiencia como punto de fallo, pues por ejemplo una placa base. Las placas base, los ordenadores suelen morir más fácilmente por la placa base. Claro que un ordenador se puede prender fuego por la fuente de alimentación. Tampoco os conviene, salvo que un ordenador sea un ordenador muy barato, poner fuentes de alimentación de estas horribles que te regalan con las cajas. Pero una vez salido de ahí, para un ordenador normal y corriente al que no le vaya a poner una tarjeta gráfica demasiado potente ni nada por el estilo, una fuente de alimentación normal 80 Plus que tenga suficiente batiaje, ya está. No, yo no me complicaría mucho más la vida. Se me olvidaba una cosa. Os estaba diciendo, la mayor parte de electricidad que consume un ordenador ahora mismo es 12 voltios. Entonces, estos dos son básicamente compatibilidad con conectores más antiguos. Entonces, ahora mismo hay un nuevo estándar ATX que se llama ATX 12 voltios, que supongo que veis venir por dónde va, que es, a día de hoy ya existen fuentes de alimentación que solo convierten la electricidad de la pared en 12 voltios y se deja a la placa base que sea la placa base la que convierta esos 12 voltios en 5 y en 3,3 si le hace falta donde le haga falta. Ese estándar ya existe y más que probablemente será con el tiempo el futuro, porque eso hace que las fuentes de alimentación sean más baratas y muchísimo más eficientes, porque la eficiencia de transformar 220 voltios solo en 12 se puede hacer muchísimo más eficiente que transformarlo en 12, en 5 y en 3,3, porque creo que previamente os habréis dado cuenta de que decir un 80% de eficiencia como mínimo tampoco es muy impresionante. O sea, convertir un 20% de la electricidad que me llega en calor y solo un 80% en electricidad que puede usar el usuario es una eficiencia, pero es que es lo que permite el diseño de las fuentes de alimentación actuales. Entonces, cuando cambiemos, que tarde o temprano creo yo que pasará al estándar ATX 12 voltios, las fuentes de alimentación serán más baratas, serán más eficientes. ¿Todo ventajas? Pues obviamente no. A cambio lo que pasará es que las placas base serán más caras. Y el inconveniente que yo le veo a esto es, si ya os he dicho que en mi experiencia y en todos los años que yo llevo dedicado a esto, las placas base suelen ser un punto de fallo más común que las fuentes de alimentación, pasar parte del trabajo de la fuente de alimentación a la placa base hará que tengamos que llevar todavía mucho más cuidado con asegurarnos de que la placa base es de calidad y de que la placa base hace bien también esa conversión de 12 voltios a 5 y a 3,3. Pero también cuidado, es una conversión menos peligrosa. No es el mismo riesgo meterle a un dispositivo que use 3,3 voltios, meterle 12 que meterle 220. Obviamente. Entonces, estamos hablando de algo que se estandarizará, que por supuesto será así, simplemente a día de hoy tiene que convertir a estos 3 voltajes por estandarización, porque son los 3 voltajes que históricamente ha usado las placas ATX. Los discos SATA, por ejemplo, se estandarizaron a 3,3, le tienes que meter 3,3. No puedes sacar un nuevo tipo de discos SATA que utilice 12. Te cargarías el estándar. Y por ejemplo, los USB todos funcionan y todos dan 5 voltios.
Si tú tienes que alimentar un puerto USB y ese puerto USB lo va a utilizar para cargar un móvil, tú no puedes meterle 12 voltios al puerto USB, porque entonces el puerto USB le pasaría esos 12 voltios al dispositivo y te freiría el móvil. Entonces tienes que respetar los estándares, pero claro, por supuesto que la placa base puede ser la encargada de hacer esa conversión de 12 voltios a 5 y a 3,3. No tiene por qué ser la fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede hacer solo la conversión de 220 voltios alterna a 12 voltios continua. Y a partir de ahí que la placa base se encargue de lo demás. Pues nada, paramos aquí.